Vamos hasta Washington, desde allí nos acompaña Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, en este quinto aniversario del proceso de paz en su país que él encabezó. Presidente, gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta es sencilla. A 5 años, ¿en dónde está el proceso de paz? Pues mire, Juan Carlos, el proceso a 5 años va avanzando bien, yo diría, con los problemas normales de un proceso de esta envergadura. Pero no hay que olvidar que este proceso fue para acabar con las FARC, para desmovilizar a las FARC. Eso se cumplió y se cumplió con creces. Hoy en día más de 13.000 exmiembros de las FARC siguen en el proceso, se desarmaron en tiempo récord y en ese sentido lo que llaman el DDR, la desmovilización, el desarme y la reintegración, eso va muy bien. Pero este proceso fue un proceso para ir mucho más allá, fue más ambicioso, para cambiar estructuras de nuestra economía, de nuestra sociedad, para mejorar nuestra democracia, y ahí hay aspectos que son no tan buenos. Yo diría que el problema principal que estamos afrontando es el asesinato de exmiembros de las FARC y de líderes sociales, y la falta de implementación de aspectos como la reforma rural, que es un aspecto fundamental de los objetivos del acuerdo. Pero a 5 años yo diría que el tren sigue avanzando y avanzando en la dirección correcta. Usted ocupó varias carteras, entre ellas la de defensa, fue presidente. ¿Qué se debería estar haciendo, qué se puede estar haciendo para prevenir la muerte de líderes sociales y de reinsertados de las FARC? Pues mire, eso es producto de una falta de una política efectiva de seguridad, sobre todo en las zonas que las FARC dejaron, que las FARC controlaban, y ahí no se ha podido asumir el control por parte del Estado. Entonces esas zonas están siendo disputadas por bandas criminales, por bandas de narcotraficantes, y ahí es donde se están presentando la mayoría de estos asesinatos, tanto de exmiembros de las FARC como de líderes sociales, que tienen que ver con la reclamación de tierras, que es un aspecto importante del acuerdo, con la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, que es otro aspecto del acuerdo, y con los ambientalistas, que también es otro aspecto del acuerdo. Cuando uno habla con colombianos sobre el proceso, una de las críticas que algunos le hacen, dicen, es que hubo un referendo, ese referendo dijo que no, pero el proceso avanzó, y si uno tiene en cuenta y uno lee el detalle y cuál era el mecanismo, eso usted lo pedía como una consulta, pero no era vinculante, usted era quien tomaba las decisiones como líder del Ejecutivo. Ese referendo, y hay que destacar, después se confirmó que hubo desinformación en la campaña para generar el resultado que se dio, pero ¿qué tanto debilitó eso el proceso y qué tanto le sigue afectando 5 años después? Pues mire, el referendo se perdió, por muy poquito, pero se perdió. Yo asumí esa responsabilidad, reconocí la derrota, pero seguí al pie de la letra lo que la propia Constitución y la Corte Constitucional había establecido. Dijo la Corte, si se pierde el referendo hay que renegociar el acuerdo, pero no se puede hacer otro referendo, se tiene que tramitar a través de los mecanismos que contempla nuestra Constitución, y eso fue exactamente lo que hicimos. Yo convoqué a los líderes del no, al expresidente Uribe, al expresidente Pastrana, a los obispos y los pastores, y renegociamos 48 de los 50 puntos que ellos presentaron, y eso fue lo que le presentamos al Congreso, que lo aprobó con una abrumadora mayoría, y después la propia Corte Constitucional. O sea que los que dicen que se desconoció el resultado del plebiscito o la democracia, pues no están diciendo lo correcto. Y como decía, no era vinculante, era una consulta, y el mismo procedimiento establece que la decisión era suya. Presidente, expresidente, el mensaje del gobierno de Colombia
que uno escucha cuando el presidente Duque viaja es de respaldo y de impulso y de la importancia del proceso. Pero dentro de Colombia el mensaje no parece igual. ¿Tiene usted esa percepción? Pues mire, yo últimamente estoy muy contento porque el presidente en los últimos meses ha asumido una posición muy positiva frente a la implementación de los acuerdos. Y eso es un cambio, a mi manera de ver, muy positivo, porque este gobierno fue elegido criticando el acuerdo. Al comienzo quiso descarrilar el acuerdo, quiso detener el acuerdo, pero se vio confrontado con unas fuerzas en el Congreso y la comunidad internacional que no le permitieron descarrilarlo ni detenerlo, y ahora se subió en el tren, cosa que a mí me parece muy positiva, porque ahí todo el país se puede unir alrededor de la implementación de los acuerdos, porque ahí están las soluciones a muchos de los problemas que estamos sufriendo los colombianos. Y uno ve, por ejemplo, a veces las declaraciones desde Estados Unidos y de la misma Embajada de Estados Unidos en Bogotá parecen más interesadas en que esto avance que muchas instancias oficiales en Colombia. Sí, hay una actitud, digámoslo, poco amigable con la implementación de los acuerdos por parte de muchos funcionarios y del gobierno en general. Pero por eso le digo que a mí me pareció muy positivo, por ejemplo, lo que hizo el presidente Duque hace unas semanas con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Firmó un acuerdo comprometiendo al gobierno, al Estado colombiano, para implementar todos los acuerdos, para apoyar la Justicia Especial de Paz y para darle, algo muy importante, todos los recursos suficientes para continuar la implementación de los acuerdos. Ojalá eso se traduzca en realidad, porque si se traduce en realidad, eso es un avance muy positivo. Cuando se está a 5 años y de este proceso resultó, usted recibió el Premio Nobel de Paz, que sigue generando debate, pero mirando al retrovisor, que es más fácil, ¿qué se equivocó? ¿Qué hubiera hecho distinto? Pues, mire, ningún acuerdo de paz en el mundo es perfecto, porque al fin y al cabo es una negociación entre seres humanos que se están matando y que resuelven buscar otro camino. El acuerdo quedó bastante equilibrado, por eso la comunidad internacional, los académicos dicen que es el acuerdo más completo, más profundo y más ambicioso que jamás se haya negociado. Y por eso, pues creo que hay que resaltar ese aspecto, que además es el primer acuerdo que se negocia alrededor de los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia, a la reparación, a la verdad, muy importante la verdad, y a la no repetición. ¿Qué hubiera hecho diferente? Tal vez nos demoramos demasiado en firmarlo y eso no nos permitió al gobierno implementar lo suficiente durante mi gobierno. Yo hubiera, en lugar de haber negociado los 5 o 6 puntos en forma secuencial, lo hubiera hecho en forma simultánea, porque quedó además muy engorroso la parte legislativa, la parte de procedimiento jurídico, y eso ha demorado los fallos en la Justicia Especial de Paz. Pero en términos generales lo reconoce el mundo entero, lo reconocen todos los expertos. Este acuerdo es tal vez de lo más avanzado y ambicioso que se ha firmado jamás en la historia. ¿Qué le dice usted en este 5º aniversario a quienes en Colombia, por un lado, quieren y apoyan el proceso, pero están frustrados porque ven que su implementación es lenta y que los resultados, muchos consideran, no se ven como esperaban? ¿Y qué le dice a quienes no querían el acuerdo y están deseosos de que el acuerdo sea desmontado? Pues yo comenzaría por los segundos. A quienes no les gustaba el acuerdo, que se den cuenta que el acuerdo es algo que el país necesita la reforma rural, porque somos uno de los países que tiene la peor distribución de la tierra en el mundo entero. Necesita combatir el tráfico de drogas con políticas mucho más realistas y pragmáticas. Necesita profundizar la democracia para que, sobre todo los que se sienten excluidos de esa democracia, se puedan sentir incluidos. Y que eso es lo que nos va a sacar adelante a todos los colombianos.
y a los que se están sintiendo frustrados por la falta de implementación, que exijan la implementación a los diferentes niveles del gobierno, no solamente a nivel nacional, sino también al nivel departamental, al nivel municipal. Este acuerdo lo que busca es que todos los colombianos, sobre todo los más marginados y excluidos, se sientan partícipes, pero para eso tienen que participar. Y eso es lo que yo les diría, participen con más entusiasmo, exigiendo la implementación de los acuerdos. Y de pronto tener en cuenta que un proceso de paz no va a resolver los problemas que tiene un país y una dinámica tan compleja como tiene un país como Colombia. Pues es tan ambicioso que nos pusimos 15 años, no llevamos sino una tercera parte de lo que nos pusimos para implementar todos los más de 500 puntos de este acuerdo. Y por eso también hay que tener cierta paciencia. Y el acuerdo es tan ambicioso que muchas veces pensamos que, por ejemplo, para reparar más de 9 millones de víctimas se va a requerir mucho más tiempo. De manera que hay que tener una cierta paciencia, pero hay que también presionar para que se avance a la mayor velocidad posible. Pero sí, la ambición del acuerdo es uno de sus problemas, porque mucha gente puede decir, pues no se ha cumplido X, no se ha cumplido Y, pero es por lo ambicioso. Pero yo creo que vamos por el camino correcto, y lo que hay que hacer, ojalá, es que el país se una. Colombia necesita unirse alrededor de algo, y qué mejor que la paz y la implementación de estos acuerdos. 5 años, ¿qué espera ocurra a partir de ahora en estos 5 años siguientes que comienzan? Pues yo lo que espero es que el próximo presidente que se va a elegir el año entrante se comprometa y de veras tenga como su programa de gobierno, una parte muy importante de su programa de gobierno, la implementación de los acuerdos, continuar con esa dinámica. Eso es lo que el país necesita. Falta mucho todavía por cumplir, sobre todo en aspectos como la parte de la reforma rural, la profundización de nuestra democracia, pero si nos ponemos de acuerdo sobre esos puntos, que yo creo que si nos alejamos de las pasiones políticas y de la polarización, nos ponemos de acuerdo muy fácilmente, pues eso sería para Colombia algo muy positivo. Y de pronto, expresidente Santos, puede ser que hay un temor a lo desconocido, que es vivir sin conflicto cuando se vivió durante tantas décadas en conflicto. Pues mire, parte de los aspectos que han criticado últimamente es que el acuerdo ha promovido la protesta social, pero eso es algo positivo, en el sentido de que la gente ya no tiene miedo de que lo estigmaticen como guerrillero para salir a protestar por sus derechos. Eso es algo que cualquier democracia defiende, y eso es algo que tenemos que aprender, a que nuestra democracia sin conflicto armado pues tiene otros retos que todos tenemos que asumir y administrar. Estamos en cierta forma haciendo camino al andar, como dice la canción, y en el aspecto, por ejemplo, de la justicia, que ha sido tan controvertido. Es una justicia diferente, es el primer acuerdo en la historia que se negocia bajo el paraguas del Estatuto de Roma, el tratado internacional que fue negociado para facilitar los acuerdos de paz, y es la primera vez en la historia que dos partes en conflicto se ponen de acuerdo para crear un tribunal especial y someterse a ese tribunal. Eso nunca había pasado. Entonces eso hay que irlo asimilando, porque es nuevo. Como usted dice, hay que aprender a vivir en un panorama que para muchos es desconocido. La justicia transicional para muchos es algo que no entienden, cómo personas que han cometido crímenes de lesa humanidad no vayan a una cárcel con barrotes y con pijamas rayas, sino que paguen sus sanciones de otra forma. Eso para mucha gente es difícil de entender, pero de eso se trata la justicia transicional. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, estuvo al frente del proceso de paz en ese país, que cumple ya 5 años. Muchas gracias, expresidente, por estar en Directo USA. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y esperamos volvernos a ver.